Rabbi Yehuda Levi. Bueno, seguimos. Hablamos del asunto del sabio cristiano que se encontró con el rey y le explicó las cosas que tienen que ver, qué es la base de la fe cristiana y demás, pero no terminamos el asunto. Entonces voy a seguir con lo que dice él y qué es lo que le contesta al rey, cuál es la diferencia entre judaísmo y cristianismo y demás. ¿Ustedes se tienen que sentar acá? ¿Sí? ¿Está obligada? Sí, porque... si no te concentas no hay ningún problema. Porque hay un músculo que se llama esternocleidomastoideo. Si tengo que hacer así cada vez, me voy a trabar y ya me trabo. ¿No te quieres pasar para acá? No hay problema, que se quede acá, no hay problema. Está bien. Bueno, como sea. Entonces dice así. Dice así, nosotros los cristianos creemos de que Dios tuvo una especie de unión, revelación al pueblo de Israel. Seguro, no hay ninguna duda. Y después, él como entró en el útero de una virgen de las familias más importantes del pueblo de Israel, de las familias de la presidencia, es decir, las familias reales del pueblo de Israel. ¿Cuál es la familia real del pueblo de Israel? Los simientes de David Amelech. La única. No hay otra familia real. ¿Okay? Es la única familia real. Ahora, ok. Hay un pequeñísimo problema. Parte de la manipulación cristiana en el asunto de que por qué Jesús es el Mashiach, por qué es descendiente de David. ¿Y cómo se sabe que es descendiente de David? Porque nació en Betlehem, Belén. El pequeñísimo problema es que de todas maneras él se lo conoce como Jesús el Nazareno, Anotzri. Significa Nazareno de la ciudad de Nazaret, en el norte de Israel. Belén, ¿dónde está? En el sur de Jerusalén. ¿Tiene una idea cuántos kilómetros son de Nazaret hasta Belén? Más o menos en línea recta, sin ruta, es decir, con helicóptero, son más o menos, me imagino, como 150, 170 kilómetros, algo así, 140 kilómetros, pero como nadie viajaba en helicóptero, en esa época estoy seguro, porque no había helicóptero, ¿okay? La gente tenía que viajar en caminos, y hoy en día, de Betlehem a Nazaret me puede llegar 2 horas de viaje en auto, por la ruta número 6, que es una ruta muy amplia, con peaje, pero se paga y que conviene llegar. Muy bien. En ese tiempo no había la ruta 6, ni la 1, ni la 2, ni la 3, no había ruta. Es decir, había que ir con un burro. ¿Saben cuánto tiempo llega viajar en burro de Nazaret hasta Belén? Y más o menos 2 semanas en burro. ¿Ok? Son 2 semanas, una semana y media de viaje tranquilo, una semana y media, sino 2. Ok. ¿Alguien tiene una respuesta lógica? ¿Por qué una mujer embarazada en el 9º mes se va desde Nazaret hasta Belén para tener familia? ¿Que había un hospital muy bueno en Belén? No, eran parteras. Partera acá, partera allá. ¿La mamá de Jesús viajó? Sí, viajó con su esposo para tener familia en Belén. ¿Ya están embarazadas? Y seguro, viajó embarazada. Viajó embarazada y llegó hasta Belén. 2 semanas de viaje. Mujer, 9º mes. Las películas de Far West, uno se sube al caballo y trum, 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 es únicamente en las películas. Como las películas de que uno entra, siempre en las películas de acción, entra al auto y arranca. No busca la llave, porque los autos andan solos, sin la llave, sin el código, sin nada. Entrás y ahí te escapas de los tiros. Únicamente en las películas, ¿ok? También ir con un asno, un burro, durante 2 semanas no corre. Trum, 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 no. Si corres con el asno, corres 3 kilómetros y el asno te tira de arriba, ¿ok? Pues no va a correr más.
ni 3 kilómetros, un kilómetro como mucho. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón lógica de que una familia se vaya de Nazaret hasta Betlehem? Está escapando. No, porque hubo un censo romano, en el cual los romanos querían saber cuánta gente vivía en cada lugar, hicieron un censo mundial de todo el imperio romano. ¿Ok? Entonces dicen los cristianos así, tuvieron que irse a Belén, ¿por qué? Porque la familia de la esposa era de Belén, y la familia del esposo, y estaban anotados en Belén como ciudadanos, entonces tenían que ir de Nazaret, donde vivían, hasta Belén. No, no. Una persona que está en Nazaret, ningún rey, ningún censor le puede decir váyase a Belén, no porque los romanos no pueden decirlo, porque no lo dijeron. Porque ellos quieren saber cuánta gente vive en Nazaret, cuánta gente vive en Jerusalén, cuánta gente vive en tal lugar o en otro lugar. Les importa un pepino dónde naciste. ¿Ok? Ellos quieren saber cuánto hay acá. Si yo quiero saber cuántas personas hay en Majonorá, tengo que fijarme cuánta gente, personas en Majonorá. No busco usted dónde viene de México y la otra viene de Honolulu y no, acá. ¿Ok? Yo soy el gobernador de la zona tal y tal, quiero saber cuánta gente vive acá. Me importa un pepino dónde nació. Está acá. Es un ciudadano de acá. ¿Dónde nació? No me importa mucho, primero. Segundo, pero ¿cuál es la intención intrínseca de por qué tuvo que nacer en Belén? Para justificar el asunto de que es descendiente de David Amelech, el rey David. ¿Por qué? Porque la familia de David vivió ¿dónde? En Betlehem. Entonces, para contarme un cuento de que el Mashiach es simiente de David, tiene que hacer la escena hasta el final, que es que el nacimiento fue en el lugar donde nació David Amelech, el rey David. Pero en realidad no nació. No sé dónde nació, no tengo la menor idea, pero el cuento ese de que al 9º mes se fue con el asno 180 kilómetros para llegar a parir ahí. ¿Se imaginan que todo el pueblo dice, si según ese cuento, toda la gente que nació en otro lugar tenía que ir a mudarse? Entonces todas las rutas estaban llenas de gente. El que nació ahí tiene que volver donde nació, pero él nació hace 60 años. Porque una persona que nació acá tiene que volver 60 años a donde nació. ¿Por qué? Es una cosa media rara, ¿no? Pero no importa, así quieren decir. Eso es para justificar el asunto de que de la simiente del rey David. Sigue. Y esa persona que nació es profeta enviado de manera exterior, pero Dios que envía de manera interior. Es decir, en un cuerpo de una persona hay dos. Está Dios que manda al profeta y está el profeta mandado por el Dios. ¿Ok? Y es también la presencia divina que viene a ser el Espíritu Santo. Es decir, de uno vale ¿cuánto? 3. Uno vale 3. Muy bien. Ok. Y dice así, nosotros tenemos fe en esa verdad, y aunque se notan nuestras palabras que ahí son 3, no son 3. Nosotros tenemos que creer que son 1. ¿Usted se confunda? Bueno, no hay problema que usted se confunda, porque usted no es cristiano. El problema está que todos los cristianos están confundidos. ¿Quién lo dijo? Uno de los primeros cristianos, Tartalus. Tartalus era un historiador romano, 100 y pico de la era, que dijo la verdadera, quiere que le cuente la verdad, no entiendo este asunto. Pero ese es el desafío, creer sin entender. Ok. La fe, en general, en cualquier religión, ¿es creer sin entender o es creer con entender? En cualquier religión es sin entender. ¿Es qué? Sin entender. ¿Sin entender? Claro. ¿En cualquier religión? ¿En el judaísmo también? No, en el judaísmo no. Bueno, no. Pero el judaísmo no es Somos la cualquier excepción. No es una religión, es una religión y una nación. Es cualquier religión. Está bien, pero digo, no debe ser así. El Kuzari mismo después, en el segundo Mamar, dice que de ninguna manera debemos creer en las cosas que son contrarias a lo entendible.
No, uno puede tener fe ciega, pero hay una diferencia entre fe ciega y fe contraria. Fe ciega es decir, no sé, dicen que sí, creo. Fe contraria es decir, me dice sí, no tengo ninguna prueba de que pasó, estoy seguro tampoco que no pasó, pero tengo que creer. Eso no es fe ciega, es fe contraria. Es más o menos como los de izquierda, tienen fe contraria. ¿No? El comunismo siempre funcionó. Nunca funcionó. ¡No! Es porque no lo hicieron bien. Y por ahí no se puede hacer bien. No va a funcionar, nunca va a funcionar. No puede ser. Pero ya lo hicieron en 80 países, uno más desastre que el otro, que están todos locos. Y no debe ser así. Es decir, hay gente que no deja a la realidad enturbarla. Ellos piensan así y la realidad tiene que ser así, pero no es así. Importa un pepino. Sí, la realidad para acá, la realidad para allá y yo paso, porque yo sigo creyendo. Problema con esta gente. No, tiene que tener una base entendible. No, todo se puede entender, pero todo se puede intentar de entender. Esa es la diferencia. Pero tratar de entender lo que no se puede entender no es malo. No, es tratar. Y cuando uno llega a un nivel en que no entiende, dice, bueno, esto traté, no lo entendí, pero igual creo. Pero te necesito, estoy obligado a hacer todo el esfuerzo que puedo para poder entenderlo. Porque Dios me dio, no sé, por ahí se equivocó, pero me dio cerebro. Por ahí me había preguntado, le digo que me dio otra cosa, pero no me preguntó, por eso me dio cerebro. Quiere decir que lo debo usar al cerebro. Pero hasta qué punto es como... Cada uno con su nivel. Cada uno con su nivel. Hay cosas que son revelaciones divinas. No es... Pero también las revelaciones divinas tienen que ser entendibles. El profeta no puede profetizar si no entiende la profecía. Ah, pero Dios se lo reveló. Sí, Dios se lo reveló, pero no entiende qué es lo que quiere decir. Entonces no va a decir algo que no va a entender. Tiene que decirlo en palabras entendibles, que la pueda comunicar. Quiere decir que la tiene que entender. ¿Ok? Quiere decir que la tiene que entender. Por lo general, la clave en cosas que tienen que ver con fe y Kabbalah y Hasidismo y demás cosas profundas, pueden notar esta clave, es muy importante. El que la explica más fácil es el que más entiende. El que te empieza a dar vuelta con palabras en arameo y te empieza a marear, y él mismo está mareado. Sí, él mismo está mareado, lo que pasa es que no te va a decir. Entonces te va complicando la vida, se va enredando. Era como cuando la profesora en el secundario de Argentina me pedía que le hable de una cosa y no tenía más perra idea de qué tenía que hablar. No siempre, me pasaba de vez en cuando. Yo que no estudié, nunca abrí un libro. En serio, nunca. No me acuerdo en toda secundaria, si por ahí abrí una vez el libro. No abría. Entendía en la clase, entendía. Y zafé, vamos a ver si tenía buenas notas, pero no importa. Resulta que de repente me preguntaba algo y no tenía nada más perra idea. Entonces empezaba. La cordillera de los Apalaches. Es algo sabido de que los Apalaches son muy Apalaches. A la media hora se me decía, nada, andate, no podía ni ver ya. Pero uno tiene que hacer esfuerzo de entender. Es decir, esa primera división. El cristiano no quiere que entiendas. Dice, yo sé que es inentendible, que uno son tres. Pero este es tu desafío, creer. Y si no crees, vas al infierno. Pero yo no molesta creer. Si usted me convence, si usted me pide, si usted me prueba, si usted me hace algo, me explica, acá tengo algo, una materia gris, no sé, diga algo. No digo nada. Problema. Eso es un problema. Es decir, si yo digo de que de ese uno serían otros dos, en total son tres, soy un hereje. Si yo digo de que uno vale tres, no de uno salió los otros dos, sino de uno es los tres adentro, ahí soy un creyente. Justo al revés de lo que debe ser. Es decir, no es una cosa que... Es decir, ya los mismos primeros cristianos lo cuestionaban, pero dijeron, hay que creer. Es creer o reventar. Problema. Dice así. Cuando él estuvo en el pueblo de Israel, Jesús, antes. El pueblo de Israel tenía la presencia divina dentro de ellos hasta que
ellos no recibieron la mayoría a ese Mashiach y lo colgaron, es decir, lo crucificaron. Entre paréntesis, ningún judío crucificó a nadie. ¿Ok? Los romanos crucificaron a él, no tiene nada que ver con los judíos, pero no importa. Cierran paréntesis. Entonces, ¿qué pasó? El odio y la furia divina está sobre ellos y sobre todo el pueblo. ¿Y quién es el que sí debe tener la misericordia divina? Los que van atrás de ese Mashiach. Y después, los demás pueblos, que van después de esos individuos particulares que creyeron en él. Otra diferencia es que una de las cosas más importantes del cristianismo es no ser nacionalista. Es decir, no creer en una cosa que se llama nación. Ustedes todos son individuos. No forman parte de ningún conglomerado que tiene que ver con el pueblo. No existe pueblo. El pueblo existe únicamente en el Mundial de Fútbol. Antes del Mundial, después del Mundial, no existe. Somos todos creyentes de algo, como personas particulares. Eso, ¿de dónde sale esa creencia? Esa creencia sale de la primera visión, del fundamento más esencial que es del mundo. Uno tiene optimismo sobre el mundo o pesimismo sobre el mundo. El judaísmo es muy optimista. ¿En qué? En que los pueblos, no, eso voy a decirlo después, después, voy a decir después. Primero, el asunto de no tener pueblo. Al no tener pueblo, no ser pueblo, entonces, ¿cuál es tu salvación como persona particular? Porque tú fuiste a través de personas particulares que eran del pueblo de Israel, siempre, pero ellos fomentaron una fe, y tú vas a través de esa fe. Y a través de esa fe es como que tú puedes salvarte. Y dice así, ¿cuántos profetas, cuántos alumnos tenía? 12. Y ellos suplantan a las tribus de Jacob. Eso es muy importante. Es decir, cuando el cristianismo decretó que hubo 12 apóstoles, fue más o menos 200 años después de ellos. ¿Ok? ¿Por qué decretaron el número 12? A propósito, hubo apóstoles que no conocieron a Jesús personalmente, nunca lo vieron. En serio, nunca lo vieron. Ni siquiera Pablo, que es el más importante, no lo vio nunca. Nació después. Vivía en otro lado. Él escuchó. Entonces, a propósito pusieron 12 para decir, nosotros suplantamos al pueblo de Israel. Somos 12 como los 12. Terminamos el asunto. ¿Ok? Y ellos, esos apóstoles y los demás comunidades que empezaron a acercarse a ellos, vinieron a ser como una especie de masa madre. ¿Saben lo que es una masa madre? ¿Ah? Masa madre es Hametz, Mahmetzet, que viene a ser lo que yo tomo en la masa, pongo un poco de masa madre, que es una fermentación muy especial, muy grande. ¿Ok? Muy buena también. Entonces, esa es lo que esos apóstoles y los demás alumnos, primeros alumnos de esa generación y 2 generaciones más, hicieron una especie de como masa madre, que ellos hicieron lo que se llama la religión de los cristianos. Y nosotros somos los aptos para recibir la presencia que antes tuvo en el pueblo de Israel. ¿Cuál es la prueba? Conquistamos medio mundo. Es decir, ¿cuál es la prueba que tenemos razón? Porque Dios nos ayudó a conquistar todo el mundo. Es decir, todo el mundo. Muchas partes del mundo. Entonces quiere decir, por ende, ¿de qué? De que tenemos razón. Es decir, ¿cuál es la prueba de que tenemos razón? El éxito. ¿Tienen razón o no tienen razón? Depende. El mismo rey de los Cusarí dijo, no voy a preguntar al pueblo de Israel porque estoy seguro de que son todos equivocados. ¿Por qué? Porque si fueran la fe verdadera y la verdad, Dios los había ayudado de que tengan un estado, tengan un país, tengan una moneda, vivan. Ahora, como están todos, no tienen ni dónde quedarse muertos, debe ser de que Dios los abandonó. Y si Dios los abandonó es porque no sirven para nada. Ok, entonces, ¿qué tengo que preguntar de gente? Si nunca le voy a preguntar dónde pongo
los 4 millones de dólares que tengo en efectivo a un tipo tirado acá que no tiene donde dormir, que es un zarrapiento vive de limosnas. ¿Usted qué dice? ¿Dónde conviene abrir algo? ¿Usted qué sabe? ¡No sabe! El tipo está muerto de hambre. ¿Ok? Tenemos acá, si el pueblo de Israel está muerto de hambre, nosotros no, nosotros somos los que suplantamos al pueblo de Israel. Como dije en la primera clase, antes de las vacaciones, que cómo se autodenomina en latino. Verus Israel. Israel verdadero. ¿Ok? Y todos los pueblos son llamados a esa fe. Y tienen que apegarse a esa fe. ¿Qué significa esa fe? Esa fe, engrandar y ensalzar a este Mashiach y creer en su cruz y las demás cosas que tienen que ver con actos de funciones judías, de funciones cristianas. ¿Ok? El pequeño problema fue que, como dijimos, abandonar una nación quiere decir, si abandonar el asunto de nacionalidad, si no, las cosas son particulares, es una especie de pesimismo al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se comporta con naciones. Las naciones no son un invento divino, son un invento de las personas que decidieron aglomerarse en naciones durante toda la historia. ¿Ok? Es algo normal, algo natural totalmente. Mira lo que usted dice, no hay naciones. ¿Por qué no hay naciones? Porque lo esencial es la fe. Entonces, al ser lo esencial la fe, entonces no necesito ser partícipe de las naciones, menos en el mundial, que aquí hay una bandera, pero no hay naciones, faltan naciones. Somos la nación cristiana, no somos naciones. La fe cristiana viene a suplantar las naciones. Eso viene de la teoría pesimista del mundo. El mundo no tiene salvación de manera natural. ¿Cuál es la única posibilidad de salvarse? De manera particular. Es decir, usted como participante de un pueblo, el que sea, no importa, no tiene posibilidad de salvarse. Ninguna posibilidad. La única posibilidad de salvarse es ser una persona particular que tenga una fe. Es la fe de nosotros. ¿Ok? Es decir, de cierta manera, el cristianismo en los primeros 1000 años era como el Islam. Totalmente, ¿cómo se dice? Exclusivo. El que no cree en esto es un hereje perverso, degenerado y todo. ¿Ok? Ok. ¿El judaísmo es exclusivo o no exclusivo? ¿Ah? No es exclusivo. Usted crea lo que quiera. Hay una base que son los preceptos de Noé. Sobre esa base se puede hacer más, menos, no importa. No son 7, son mucho más, pero no importa. Hay una base, que es una base ética, moral, de conducta normal y buena y positiva que puede adelantar al mundo. ¿Ok? Usted no tiene que creer en todo lo que yo creo. Usted no es judío. Pero usted tiene parte de la salvación al ser lo que Dios lo obliga a hacer, que son recibir los preceptos de Noé y demás. No hace falta ser judío para salvarse, si no somos exclusivos. Únicamente nosotros. No. Somos totalmente inclusivos. Todos se pueden salvar. Como pueblos, como particulares, como lo que sea. Es decir, la intención de los primeros cristianos era sí ser monoteístas. Ellos se autoconsideran monoteístas. Cuando dicen las 3 religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo, me empiezo a rascar de los nervios, en serio, porque el cristianismo de manera conceptual no es monoteísta, porque son 3. De manera particular sí, una persona cristiana hay que ver se considera idólatra, porque es una persona que nació en eso y se educó en eso y que quiere de la vida. Por ahí él sí cree en uno, pero no se lo puede explicar, no te puede explicar. De manera conceptual el cristianismo no es monoteísta. El islam sí es monoteísta, pero es totalmente exclusivo. Nosotros somos la verdad. Lo demás, nada. Cero al aire. Nada.
Y judaísmo es monoteísta inclusivo. ¿No? De que cada uno tiene su parte y cada uno tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. ¿Okay? Hay posibilidades de apegarse a Dios de distintas maneras. Ahora, ¿qué pasa? Hay que entender de que en las primeras 3, 4 generaciones era una especie de desastre y caos total en las relaciones entre los alumnos y discípulos de los apóstoles y los judíos. Primero, voy a volver al asunto de nacionalidad. Pablo, el apóstol, escribió una carta a Chipre, creo, a Chipre o a Turquía, una de las comunidades judías, y le dijo así: ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. ¿Qué es lo que quiso decir? De que no hay nacionalidad. Primero, no hay nacionalidad. Lo que vemos ahora en nuestros últimos 100 años es que tampoco hay hombre y mujer. Es el problema. Es decir, al no reconocer que hay una diferencia entre un hombre y una mujer, no se considera que puede haber una diferencia entre un judío y un griego. Ese es el problema. No hay nacionalidad y no hay también género. Cuando dicen que los progresistas o los postmodernistas están a favor de igualitar el hombre y la mujer, aparte de ser una estupidez, aparte de ser erróneo, ¿cuál es la forma que tienen de un futuro? Vamos a decir que tienen razón, vamos a decir que todos nos hacemos postmodernistas y vamos por los caminos postmodernistas. ¿Cuál es la figura que tiene la mujer dentro de 100 años? Un hombre. Porque no va a tener familia. Porque no tiene que estar embarazada ni quiere estar embarazada. ¿Ok? Quiere decir es un hombre. Es decir, no es que vamos a hacer una síntesis y vamos a hacer 50% hombre, 50% mujer. Es un desastre. No. Vamos a hacer una síntesis y va a salir ¿qué? 70% hombre. Es decir, no quieren a las mujeres. Odian a los hombres. Esa es la diferencia. ¿Entendido? No son feministas y postmodernistas por querer a las mujeres. No. Eso es la primera fase, cuando empezó el feminismo. Ahora no. Odian a los hombres. Los hombres, los machos, son lo peor del mundo. Son los que violan, son los que matan, son los que esto. Las mujeres. ¿Y qué es una mujer? Una mujer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Nada. ¿Y qué puede hacer? Nada. ¿Y por ahí se puede embarazar? No. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Hay que entender. Es una trampa. Hay que entender que no es amor a la mujer, es odio al hombre. Esa es la diferencia. Ahora, el asunto de las primeras, hay que entender, hasta más o menos 10, 15 años después de que murió Jesús, estaba el hermano, se llamaba Yohanan. Él hizo una especie de iglesia judía. Dice, Jesús se consideró judío, a sí mismo era judío. Él nunca dijo, yo dejo de judaísmo. Ni los apóstoles. Lo que pasa es que dieron versiones del judaísmo totalmente erróneas, que son como que había que expulsarlos. ¿Ok? Ahora, uno de los apóstoles más torcidos que hubo es el fundador de la Iglesia Católica, que es cristiana en general, Pablo de Tarso. Hubo una discusión a muerte entre dos apóstoles, entre Pedro, hay quien dice que se llamaba Simón Caifa, sí, es Pedro, y otro es Pablo. Pedro lo conoció a Jesús, Pablo no. Pero Pablo llegó a una conclusión, de que ¿qué es lo que denomina a un judío? La cara, la nariz, la barba, ¿qué? El cumplimiento de preceptos, una revelación divina y un cumplimiento de preceptos. Llegó a la conclusión, totalmente errónea, por supuesto, de que los preceptos, dijo así, como ya llegamos a la redención, porque el Mashiach vino, hay una opción de apegarse a Dios y llegar al mundo venidero sin los preceptos. Es decir, si los preceptos te llevan al mundo venidero, tengo un atajo.
que te lleva al mismo lugar, que es creer en el Mashiach. Es decir, al creer en el Mashiach llego al mismo mundo venidero. Entonces, ¿para qué hace falta cumplir con los preceptos? Es decir, los preceptos son algo que te llevan a un lugar. Tengo otra idea. Llegás al mismo lugar sin cumplir ningún precepto, más todavía. Es preferible no cumplir con los preceptos. ¿Por qué? Porque si cumplís con los preceptos, podés también ¿qué? Pecar. Y ahí te complicas la vida. Porque quisiste llegar al mundo venidero y al final llegás al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las leyes, sacamos los preceptos y llegamos al mismo lugar. Perfecto. Grandísima idea, ¿no? Buena idea, ¿no? ¿No? Digo. Muy práctico. Práctico, seguro. Este asunto de las leyes de cómo conducir el auto, semáforos, multas, ¿quién quiere esto? Vamos a sacar todo. Y al sacar todo, ¿qué pasa? Es una jungla. Como India. ¿Vieron en India? Trata de llegar a una esquina viva. Te pasan todo. Sí, no hay leyes. En la ley es una especie de opcional. Entonces Pablo dice así, no nada más no hace falta los preceptos porque prácticamente se puede llegar al mismo lugar sin los preceptos, sino que si los cumplís, te complicas la vida. Te puede faltar. Y no nada más puede faltar, vas a faltar. ¿Estás seguro que yo voy a pecar? Seguro que vas a pecar. ¿Por qué? Porque hay un versículo en el Tanaj, en Mishle, que dice, Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh hatov velo yacheta. No hay ninguna persona que justa en este mundo y no falte. Quiere decir que vas a pecar, quieras o no quieras. Entonces, si tengo una opción de llegar al mismo lugar sin pecar, porque ¿cuánto se puede pecar? Creo que Jesús termina el asunto. Llegué, sin pecar. Porque no hay ley que me prohíba hacer nada. ¿Entendido? El pequeñísimo problema de que lo que dijo eso contradice lo que dice mismo Jesús mismo. Que Jesús dijo, no vine a anular ningún precepto, no vine a anular ninguna fe, vine a engrandecer la fe en Dios. Entonces, Quiere decir de que contradice directamente lo que dice el Evangelio. Pero es una de las cuestiones de que uno tiene que creer sin entender, ¿no? pero sí cumplen preceptos. Entonces, No, cumple preceptos como cosa que es una buena acción. como representativas de la No, historia. una buena acción. Es lo que se dice Raúl, ¿cómo se dice Raúl? Lo adecuado. Conducta adecuada. Conducta adecuada primero no es obligatoria, es una adecuada. Llego a un lugar, digo buen día. Como ir a rezar. ¿Tengo que decir buen día? No está escrito en la laja que tengo que decir buen día. No tengo que decir, es una conducta normal. Llego a un lugar, buen día. Y si no digo buen día, ¿soy un pecador? No, sos un estúpido. Pero es otro problema. Uno puede ser estúpido o no puede ser estúpido. Puede ser estúpido. No tengo que decir buen día. Soy un perro que gusta ladrar. No quiero decir buen día. ¿Qué me pueden hacer? ¿Me ponen en la cárcel? No. No van a ser mis amigos. No quiero que sean amigos. Mátense. Pero no ustedes. Vemos acá, en el cristianismo no hay leyes. Hay la fe, te llega al mundo venidero. ¿Y qué haces con tu conducta diaria? Está la acción correcta. No, la acción... ¿cómo se dice? Óptimo. No. Ideal. Estándar. No. Raúl viene a ser, como dijimos, ¿cómo dijimos? Adecuado. Adecuado. La conducta adecuada. No robar, no matar. La conducta adecuada. Pero si no es eso, vas a- Pero si te matas y robas, no hay ningún problema. Porque vas a llegar al mundo venidero igual. Porque crees en Jesús. Y si matas por Jesús, es decir, matas a alguno que es un hereje, ahí llegás al gran mundo venidero. No un mundito venidero así nomás. Ahí llegás arriba, ¿eh? Entras en el club de mundo venidero de Jesús mismo. Seguro vas a tener una reunión privada con Él. Seguro, ni hablar. Y con Dios. Y con el Espíritu Santo y la Madre y todos. No hay ningún problema. ¿Entendés? Ahora, ¿qué pasa? Aparte de que dijo de que el pecado puede llegar a provocar una falta, y la falta te arruina el mundo venidero que tanto te esforzaste en llegar, hay otro problema, que está lo que se llama el pecado original. Es algo sustancial en el cristianismo, el pecado original. ¿Qué significa el pecado original? De que el mundo fue creado en pecado.
que explicar en qué se basa. ¿En qué se basa? No, por las relaciones. Dame un segundo. Entre Adán. Humash, ¿no? Humash Bereshit. Humash Bereshit. Humash. Yo creo que ya. Es un escándalo, un abuso esto. Hay todo menos este. Aquí está el rabbi. Ahí está, sí señor. En ruso, muy bueno el ruso. No sé qué entender de ruso, pero no importa, hay una parte que está en hebreo. Ok. Pecado original, vamos a hablar de pecado original, muy importante pecado original. Si ustedes lo entienden como los cristianos, no se van a casar nunca. ¿Ok? Porque no conviene ni casarse. Seguimos, dice aquí, cuando Dios creó a Adán y Jabá, dice así. ¿Dónde está? Capítulo 4 de Adam y Adá et Jabá Ishto. Esto es todo. Ahí está el pecado original. ¿Qué significa textualmente Adam y Adá et Jabá Ishto? Adam supo a Jabá. Ahora, no es supo. Significa tuvo relaciones sexuales. ¿Ok? Hasta que en todo el Tanaj. Solo Yedá, Sherken Yedá, la palabra. ¿Por qué? Porque Yeda quiere decir conocimiento. Uno, para tener una relación sexual que una a los participantes, tiene una especie de conocer al otro y fundirse con el otro. Es decir, una especie de la conexión sexual es la culminación de una conexión mental, emocional. Es decir, lo físico es la cúspide de una comunicación que es mental, de almas y demás. Y eso tiene que ver con conocimiento. Por eso en hebreo la palabra yedá es también conocer y también tener relaciones sexuales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo aparece el asunto de que Adán tuvo relaciones con Jabá? Después del Gan Eden. Cuando los echaron. Quiere decir de que cuando hay una posibilidad de tener relaciones sexuales, únicamente en el mundo material asqueroso, podrido, no en el paraíso ideal. Quiere decir que el mundo, ¿cómo se hizo? Dios lo puso a Adán y Jabá para no tener relaciones sexuales. No tenían que tener. Vivían en un paraíso. Cuando fueron echados, ahí recién empezó el asunto de las relaciones sexuales. Es decir, la relación sexual es una consecuencia de la patada en el traste que le dieron cuando los echaron del Gan Eden, del paraíso. Ok. El pequeño problema es que el que dice así no sabe hebreo. ¿Por qué no sabe hebreo? No sabe hablar hebreo. ¿Ok? Por eso dice Rashi, explica. Adam yadá et Jabá ishto. Adam yadá. La palabra yadá es supo. Pero hay en muchos idiomas, también en inglés, lo que se llama presente perfecto y presente que es, ¿cómo se dice el otro? Present perfect, y el segundo es explicar. Cuando en hebreo uno dice la palabra yadá, puede ser supo y puede ser pasado. En el pasado la supo. ¿Ok? Y así explica Rashi. Adam yadá. Cuando te dicen que él, Adán, tuvo relaciones, ¿qué significa tuvo? En el paraíso también tuvo. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende el asunto del paraíso. Dios le dice a Adán y Jabá, tengan proquéense. ¿Dónde le dijo? En el paraíso. ¿Y cómo se hace para procrear? Piensan juntos. Estudian un libro de Shakespeare. Cantan una canción de rock pesado. ¿Qué se hace para procrear? ¿Entiendo? Entonces Dios lo obligó, le dijo a Adán y Jabá, tengan familia. Llenen el mundo con gente. Pero si yo explico de que no, Adán tuvo relación con Jabá únicamente en la salida del Gan Eden, entonces no se entiende cuál es el precepto de Dios en el paraíso. ¿Cómo lo iban a hacer? Sin tener relaciones, ¿entendido? Entonces, por eso, que la palabra Yadá
es lo que se llama presente consecutivo, es decir, ahora tu relación, pero también las tenía antes. Es decir, en la situación teóricamente completa, perfecta, que era en el paraíso, también tenían relaciones. No se acordaron ahora, ¿eh? les dijo Antes de la salida, antes de que los echó. ¿Ok? Entonces, por eso dice Rashi, Adán ahora tuvo relaciones, pero tenía también antes. Y Adán, antes. ¿Son? Antes. En hebreo simple, no hace falta romperse demasiado la cabeza, así es en hebreo, siempre. No ahora, no acá. Siempre es así. ¿Okay? Cuando dice yo lo hice, ¿cuándo lo hice? Siempre lo hice. No ahora. Cuando yo hice algo, ¿qué significa? ¿Lo hice ahora o lo hago siempre? Lo hago siempre. Es lo que hago. Ahora lo hiciste. No, infeliz. Lo hago. ¿Qué estás haciendo? Yo respiro. Ah, recién te acabaste de respirar, ¿eh? ¿Qué hiciste todos los años sin respirar? No, infeliz. Siempre respiré. Me está diciendo qué hago, estoy respirando. No quiero decir que no respiré. No estoy negando la respiración, porque llegué vivo hasta ahora, quiere decir que no tengo ¿cómo se dice? El tubo de mamá adentro. No. Respire, respiro. No, muy simple. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo de que el hombre, la consecuencia de esa relación son hijos, quiere decir que las relaciones sexuales son pecados. No más pecados, son una condición que debe hacerse, y bueno, porque nos echaron del paraíso, pero yo sí, siempre sueño con el paraíso. Volver al paraíso. ¿Qué significa volver al paraíso? No tener ninguna obligación o deseo o lo que sea de tener una relación sexual. Esa es la parte por eso el mundo es pecador. ¿En qué es el pecador? De que no se puede vivir sin procrearse. Y para procrearse falta tener relaciones. Pero esas relaciones, ¿cuándo se inventaron? En el capítulo 4. Quiere decir que antes no tuvo relaciones. Porque estaba en una situación perfecta en el paraíso. Estaba todo en gloria y los ángeles estaban bailando ahí con ellos. No había. Es un pequeño problema. Primero, que no saben hebreo. Segundo, que Dios le dijo que se procrearan antes. Pequeño problemita. ¿Ok? Y todavía no encontramos la vuelta de cómo procrear sin tener relaciones. No se encontró todavía la vuelta. Entonces, debe ser de que lo hicieron antes también. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia abismal. Si el pecado es algo intrínseco en la creación, quiere decir que ¿qué uno es? ¿Cómo me llamo? David Shalem. ¿Que usted qué hace? Peco. Este es mi... ¿Y usted qué? Todos una manga de pecadores. Más todavía. ¿Querés cumplir con los preceptos de Dios? Sí, seguro vas a pecar. Entonces, ¿qué sos? Uno que nació de un pecado, una consecuencia de un pecado, y vas a pecar toda tu vida porque no hay una persona que no peque, y te vas en el infierno. ¿Cómo solucionamos esto? Ningún problema. El pecado original no se puede cambiar, así es el asunto. Lo elegido sí. El catolicismo ya en el año 1000 y pico inventó el asunto de que los monjes no pueden casarse. No es de siempre. No. 900 y pico, 1000. Antes se casaban. Todos. También los católicos. Después dejaban. Hay quien dice de que el interés es un interés económico. Porque al no tener simiente, todo lo que tienes, todo tu capital que viene a ser ¿de quién? De la iglesia. Pero no, hay quien dice de que es algo teórico. Entienden de que ellos tienen que vivir una vida como en el paraíso. ¿En el paraíso había religiones? No, seguro que no. Porque no aparece en los primeros capítulos. Quiere decir de que uno tiene que, esa es la finalidad, volver al paraíso. Entonces, ¿cómo te soluciono todos estos problemas para que no te quemes en el infierno? Crea en el Mashiach. Y listo. No tenés que hacer nada obligatorio, no tenés una conducta obligatoria, tenés algo que es bueno hacerlo, no robar, no matar, sería una buena idea. Pero una buena idea, ¿no? Algo, no te sientas muy obligado, pará. Y bueno, estamos ahí. Muy lindo. Y esa fue la discusión. Que Pedro decía, no, hay que seguir cumpliendo con los preceptos, porque Jesús mismo dijo que había que cumplir con los preceptos. Y al final quien ganó esa batalla batalla intelectual, fue Pablo. ¿Por qué la ganó? Muy simplemente.
Porque ellos querían atraer a mucha gente idólatra del Medio Oriente. ¿Cómo atraes un idólatra? Diciéndole, mirá, muchachos, vos te levantás a la mañana, decís Modeani. Después tenés que hacer hasta 4 pasos y hacer Netilat Yadayim. Después Shachrit. Y si puedes ir a la mikve antes, mejor. Y esto, ta. No, gracias, no, me quedo así. Yo no. A mí no me convences. Aparte no puedes comer esto, no puedes comer el otro. No. Me quedo como estoy. Muy lindo cristianismo, muy lindo, la iglesia, muy interesante este asunto, pero usted déjeme vivir porque yo quiero vivir como quiera. Quiero casarme con 20 mujeres o no casarme con ninguna, o matar a quien quiera o robar a quien quiera. Usted me viene a obligar a tratar de no matar, tratar de no robar, tratar de no comer, tratar de no comer lo otro. No, muchas gracias, no. ¿Cómo hace para convencer a una persona a que entre en Majonorá? Usted vaya a Majonorá. 5 de la mañana todas se levantan a hacer yoga. Después hacen 12 kilómetros de caminata. Después vuelven acá y tienen que limpiar todo el Majonorá para que quede limpio. Después hacen las persianas, un día sí, un día no. Después esto, después tienen que cocinar, después tienen la madrija encima en el que le chupa la sangre y demás. Y después vienen rabinos pesados que lo vuelven loco. Y después de noche, limpia otra vez. ¿Cuánta gente van a venir acá? 2 perros van a venir acá. Nadie va a venir acá a estudiar. Nadie. Para tratar a la gente, que sí, mejor tenemos una madrijada de primera, unos rabinos, ni se puede hablar. Y agua, y micrófono. Y una florcita acá que no sé qué hace. Tenemos de todo acá. Sí, bueno. ¿Entendés? Entonces no puede, para tratar a la gente tengo que sacar las mitzvot. Las mitzvot me impiden fomentar la creencia. Es una especie de como barrera para tratar a la gente para que entre en mi creencia. ¿Entendido? La semana que viene, si Dios quiere, vamos a terminar el final del cristianismo, que es los preceptos de Shimon Caifa. ¿Quién es Shimon Caifa? Ya lo dije. Parece que es Pedro. Parece, no es seguro. Es muy importante porque hay quien dice de que fue enviado por los sabios, Pedro, para alejar el cristianismo del judaísmo. Hay quien dice. ¿Ok? Vamos a eso y vamos a empezar con el musulmán. ¿Ok? Quiere decir que aguanten hasta la semana que viene. Está desesperado. Tengo una pregunta importante. Sí, pero muy importante, sí. ¿De dónde sacaron la idea del infierno? El infierno es algo sabido en todos los mundos, todas las religiones. En todas las religiones. Una persona que peca tiene que pagar por su pecado. Estaban en todas las religiones.